El sexto mandamiento establece un principio fundamental en la moral cristiana respecto a la pureza y la fidelidad en las relaciones humanas. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Este mandamiento no solo prohíbe el adulterio en el sentido estricto, sino que abarca toda forma de impureza, lujuria, infidelidad, fornicación, pornografía y cualquier uso desordenado de la sexualidad. El Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla este mandamiento en los numerales 2331 a 2400, explicando que la sexualidad es un don de Dios que debe vivirse de acuerdo con su voluntad, dentro del matrimonio y con respeto a la dignidad de la persona. La Iglesia enseña que la sexualidad es un don de Dios y debe vivirse dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer con fidelidad, amor y apertura a la vida. Numerales 2331 a 2336. Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. La sexualidad afecta todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y alma. Numeral 2332. San Luis y Santa Celia Martín, padres de Santa Teresita de Lisieux, vivieron un matrimonio santo, lleno de amor y fidelidad, siempre abiertos a la voluntad de Dios. La castidad es la virtud que ordena la sexualidad conforme al plan de Dios. No significa solo abstinencia, sino vivir la sexualidad con pureza, respeto y amor verdadero. Numerales 2337 a 2345. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo 5, 8. San Alfonso María de Ligorio hablaba de la castidad como la virtud más preciosa, porque nos hace semejantes a los ángeles. El adulterio es una grave ofensa contra la fidelidad matrimonial y destruye la confianza en la pareja. Jesús mismo condenó el adulterio, incluso el deseo impuro. Todo el que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón. San Mateo 5, 28. El adulterio es una injusticia. Quien lo comete falta a sus compromisos. Numeral 2380. San José, esposo de María, fue un modelo de fidelidad y pureza, amando a la Virgen sin manchar su corazón con ningún pecado. El rey David miró con deseo a Betsabé y cometió adulterio. Su pecado trajo sufrimiento y desorden a su familia. 2 Samuel 11 a 12. La fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio, y es un pecado grave. La lujuria, por su parte, es el deseo desordenado del placer sexual. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo. Santa María Goretti, mártir de la pureza, prefirió morir antes que cometer un pecado impuro con su agresor. La Iglesia enseña que las personas con atracción hacia el mismo sexo deben ser respetadas y acogidas con caridad, pero los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. Numerales 2357 a 2359. San Carlos Luanga y sus compañeros mártires murieron por defender la pureza rechazando los avances impuros del rey de Uganda. En una sociedad que promueve la lujuria y la impureza, los cristianos están llamados a ser testigos de la pureza y a rechazar todo lo que corrompe el alma. Evitar el consumo de pornografía y contenidos impuros. Vestir con modestia y dignidad. Cuidar el pensamiento y el corazón. San Francisco de Asís se lanzó a los espinos para vencer las tentaciones de la carne. El sexto mandamiento nos llama a vivir la sexualidad como Dios la diseñó, con pureza, fidelidad y amor verdadero. Es un desafío en el mundo actual, pero con la gracia de Dios y el ejemplo de los santos, podemos vencer las tentaciones y vivir en santidad. Para vivir este mandamiento, rezar diariamente por la pureza del corazón,
evitar lo que nos lleva a pecar, seguir el ejemplo de los santos. Séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento: no robarás. Éxodo 20, 15, Deuteronomio 5, 19, expresa el respeto por los bienes ajenos y el orden social basado en la justicia y la caridad. La Iglesia enseña que este mandamiento no solo prohíbe el robo, sino que abarca todo el ámbito de la justicia en las relaciones económicas, el destino universal de los bienes, la honestidad en el trabajo y el respeto a la creación. El derecho a la propiedad y el destino universal de los bienes. Dios ha dado los bienes de la tierra para que todos los hombres puedan vivir dignamente. Aunque la propiedad privada es legítima, nadie puede usarla de manera egoísta, olvidando a quienes están en necesidad. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes. Numeral 2402. Principios claves. La propiedad privada es un derecho legítimo, pero implica responsabilidad. Los bienes comunes deben ser accesibles a todos, según la voluntad de Dios. La solidaridad. Quienes poseen más están llamados a ayudar a los necesitados. Pecados contra el séptimo mandamiento. El Catecismo señala diversas formas en las que se puede faltar contra este mandamiento, afectando la justicia y la caridad. Robo y fraude. El robo es la apropiación indebida de bienes ajenos sin consentimiento. No importa la cantidad o el valor, ya que toda acción injusta contra la propiedad es pecado. El robo consiste en la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable del propietario. Numeral 2408. Zaqueo, el recaudador de impuestos, robaba a su pueblo hasta que, tras encontrarse con Jesús, devolvió lo robado y se comprometió a la justicia. San Lucas 19, 1 al 10. Injusticia en los negocios. El uso de engaños y fraudes en la economía es una grave falta contra este mandamiento. Toda forma de tomar y usar injustamente un bien ajeno es contrario al séptimo mandamiento. Numeral 2409. Ejemplos incluyen: no pagar salarios justos, manipular precios, engañar a clientes o inversores. Los falsos comerciantes en el templo de Jerusalén fueron expulsados por Jesús, quien les dijo: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. San Mateo 21, 13. Corrupción y abuso del poder. El uso indebido de bienes públicos y la corrupción son formas graves de robo que afectan a toda la sociedad. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos estrictamente observados. Numeral 2410. Malversación de fondos públicos, sobornos y favores ilegales, explotación de recursos sin ética. No pagar deudas y evadir impuestos. La justicia conmutativa obliga a restituir el bien robado. Numeral 2411. Destrucción y maltrato de la creación. El mundo ha sido confiado al hombre, y el mal uso de los recursos naturales también es una falta contra este mandamiento. El dominio concedido por el Creador sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, debe medirse por el respeto moral a la creación. Numeral 2415. Contaminación y destrucción del medio ambiente. Maltrato a los animales. La justicia social y el compromiso cristiano. El séptimo mandamiento no solo prohíbe el robo, sino que llama a una justicia activa en la sociedad. El desarrollo de la actividad económica y el crecimiento de la producción deben estar al servicio de las personas y del bien común. Numeral 2426. El cristiano debe trabajar por un mundo más justo, practicar la solidaridad con los más pobres, ser honesto en su trabajo y negocios, luchar contra la injusticia social y la explotación.
San Juan Bosco dedicó su vida a ayudar a jóvenes pobres y trabajadores explotados, enseñándoles oficios y educándolos en la fe. Restitución y reparación del daño. Cuando alguien ha robado o cometido una injusticia, debe reparar el daño causado. En justicia, si no se restituye el bien robado, no se puede obtener el perdón de Dios. Numeral 2412. Zaqueo, tras su conversión, dijo: Si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. San Lucas 19:8. ¿Cómo reparar? Devolviendo lo robado, compensando a las víctimas, cambiando de vida y promoviendo la justicia. El trabajo honesto y el uso justo de los bienes. El trabajo es un medio de santificación. Ser honesto, responsable y generoso con los bienes materiales es una forma de amar a Dios y al prójimo. El trabajo es para el hombre, y no el hombre para el trabajo. Numeral 2427. San José Obrero, patrono de los trabajadores, enseñó con su vida que el trabajo dignifica y es un camino de santidad. Conclusión: la justicia y la caridad van de la mano. El séptimo mandamiento no solo nos llama a no robar, sino a vivir la justicia, la solidaridad y la honestidad en todas nuestras acciones. El amor de Dios es incompatible con el amor desordenado de las riquezas. Numeral 2452. ¿Cómo vivir este mandamiento? Ser honestos en el trabajo y en los negocios. No buscar el dinero como un fin, sino como un medio para el bien. Practicar la generosidad y ayudar a los más necesitados. Luchar contra la corrupción y la injusticia social. San Vicente de Paúl dedicó su vida a los pobres, mostrándonos que el verdadero tesoro no está en acumular riquezas, sino en compartir con los demás. El verdadero tesoro es el amor de Dios y la justicia. El octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. El Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2464 a 2513, nos dice que este mandamiento protege la verdad y la reputación de las personas. Se basa en la idea de que Dios es la verdad, y nos llama a reflejar esa verdad en nuestras vidas. La verdad es esencial en nuestra relación con Dios y con los demás, ya que Dios mismo es la verdad suprema. El Antiguo Testamento atestigua: Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Numeral 2465. Este mandamiento no solo prohíbe la mentira, sino que también nos llama a vivir con sinceridad, justicia y fidelidad a la verdad en todas nuestras palabras y acciones. La verdad es la base de la confianza y la justicia en la sociedad. Vivir en la verdad significa ser coherente en el pensamiento, palabra y acción. La verdad os hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. San Agustín, antes de su conversión, vivió en el error y el engaño, pero cuando encontró la verdad de Cristo, transformó su vida y se convirtió en un gran defensor de la fe. Principios claves del octavo mandamiento: evitar toda forma de mentira, no dañar la reputación del prójimo, ser testigos fieles de la verdad, incluso en situaciones difíciles. La mentira: decir algo falso con intención de engañar. El falso testimonio y perjurio: mentir en un juicio o hacer un juramento falso. La calumnia: atribuir a alguien falsamente un error o un pecado. La difamación: contar las faltas de otros sin una razón justa. La murmuración o chisme: hablar mal de alguien a sus espaldas. La hipocresía y la adulación: fingir o alabar falsamente por interés. La mentira consiste en decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Numeral 2482. Ejemplos de mentiras incluyen: exageraciones para manipular, inventar historias falsas sobre alguien, ocultar la verdad cuando hay obligación de decirla. El falso testimonio y el perjurio contribuyen a condenar a un inocente o a absolver a un culpable. Numeral 2476. Esto se refiere a mentir en un juicio o ante la ley, dañando gravemente a la justicia. Jesús fue condenado injustamente porque testigos falsos mintieron sobre él,
según San Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61. La calumnia y la difamación destruyen la reputación y el honor del prójimo. Numeral 2477. Calumnia: inventar mentiras sobre alguien. Difamación: contar los defectos reales de alguien con el fin de dañarlo. La hipocresía es fingir ser bueno mientras se vive en pecado. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Numeral 2483. Los fariseos eran hipócritas, predicaban la ley de Dios, pero en sus corazones no amaban la verdad, como se menciona en San Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. San Francisco de Sales enseñaba que la verdad y la humildad deben ir juntas en la vida cristiana. La verdad es fundamental para la justicia y la convivencia social. Una sociedad basada en mentiras y engaños se desmorona. La información mediante los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común. Numeral 2493. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de información, pero también de noticias falsas, manipulaciones y calumnias en redes sociales y medios de comunicación. El Catecismo en los numerales 2493 a 2499 nos recuerda que tenemos el deber de ser responsables con la información que compartimos y no contribuir a la desinformación o a la difamación. San Maximiliano Kolbe usó la prensa católica para defender la verdad y luchar contra la propaganda nazi. El deber de reparar el daño hecho por la mentira. Si alguien ha mentido o dañado la reputación de otro, debe hacer reparación. Toda falta cometida contra la verdad exige reparación. Numeral 2487. ¿Cómo reparar? Pidiendo perdón a la persona afectada, diciendo la verdad y corrigiendo la mentira, promoviendo la justicia y la honestidad. Un monje ermitaño, que vivía en Egipto, fue llamado para ser clérigo en una aldea, pero no queriendo aceptar, huyó a otro lugar. Allí, un seglar caritativo le ayudaba, vendiendo el fruto de su trabajo manual y proveyéndole de lo necesario. Un día, una joven de la aldea quedó encinta y, por temor, acusó falsamente al monje de ser el padre. La gente, llena de ira, lo arrastró por el pueblo, lo golpeó y lo humilló públicamente. Para calmar su furia, el monje aceptó la responsabilidad y, con la ayuda de su benefactor, se comprometió a mantener a la madre y al niño. Trabajaba sin descanso para enviarle lo necesario. Pero cuando llegó el momento del parto, la joven sufrió terribles dolores sin poder dar a luz. Finalmente, confesó su mentira, revelando la verdad. El pueblo, avergonzado, quiso pedir perdón al monje y honrarlo, pero él, al enterarse, huyó a otro lugar, buscando la paz en el desierto. Conclusión. La verdad nos hace libres. El octavo mandamiento nos enseña que vivir en la verdad nos acerca a Dios, fortalece la justicia y construye una sociedad mejor. La verdad o la veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en los actos y en decir la verdad en las palabras. Numeral 2505. Vivir en la verdad nos hace libres y nos acerca a Dios. El noveno mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hoy vamos a profundizar en el noveno mandamiento, que nos enseña a vivir con pureza de corazón y a evitar los deseos desordenados. Este mandamiento no solo habla de acciones externas, sino de lo que sucede en nuestro interior, nuestros pensamientos, deseos e intenciones. El Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2514 a 2533, explica que este mandamiento nos llama a luchar contra la concupiscencia, es decir, los deseos desordenados que nos alejan de Dios y nos llevan a ver a los demás como objetos en lugar de como personas con dignidad. En pocas palabras, no basta con evitar el adulterio físico, sexto mandamiento, sino que también debemos cuidar nuestro corazón y nuestras intenciones. Jesús mismo nos dice en el Evangelio: todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo 5, 28.
Esto nos muestra que la pureza no es solo algo externo, sino que comienza en el interior. Desde el pecado original, el ser humano ha sentido una inclinación desordenada hacia los placeres. Esto no significa que los deseos sean malos en sí mismos, pero deben estar ordenados según el plan de Dios. El Catecismo menciona 3 tipos de concupiscencia: de la carne, deseo desordenado de placer físico; de los ojos, afán excesivo de poseer cosas materiales; de la soberbia, querer ser más que los demás. Este mandamiento se centra en la concupiscencia de la carne, que nos lleva a ver a los demás como medios de satisfacción y no como seres creados por Dios con dignidad. Para vivir este mandamiento, es fundamental cultivar la pureza del corazón. ¿Cómo podemos lograrlo? Llenar la mente de cosas buenas. Lo que pensamos influye en lo que deseamos. Debemos evitar imágenes, conversaciones o contenidos que despierten malos deseos. Dominar nuestros impulsos. La castidad nos ayuda a ordenar nuestros deseos según la voluntad de Dios. Vivir con modestia, no solo en la vestimenta, sino también en el modo de hablar y comportarnos. La oración y los sacramentos. La confesión y la Eucaristía nos fortalecen para vivir en pureza. El amor verdadero busca el bien del otro, mientras que la codicia busca el placer propio. El 9º mandamiento nos invita a amar con un corazón puro, sin deseos egoístas o posesivos. El 9º mandamiento nos llama a la pureza interior. No basta con evitar el pecado exterior. Debemos cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Vivir con un corazón puro nos hace más libres y más capaces de amar verdaderamente. El 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento nos advierte contra el deseo desordenado de poseer lo que pertenece a otros. Se encuentra estrechamente relacionado con el 7º mandamiento: no robarás, pero mientras que este prohíbe los actos injustos contra la propiedad ajena, el 10º se enfoca en la actitud interior del corazón. La raíz de este mandamiento está en las palabras de Jesús: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. San Mateo 6, 21. ¿Qué nos enseña el 10º mandamiento? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2534 hasta 2557, este mandamiento nos invita a dominar la codicia y la avaricia, que pueden llevarnos a la injusticia. También nos llama a evitar la envidia, que es la tristeza por el bien ajeno y el deseo de poseerlo de manera indebida. Además, nos enseña a cultivar el desapego de los bienes materiales, recordando que la felicidad no depende de lo que poseemos. La codicia y la envidia pueden ser el origen de muchos otros pecados, como el robo, el fraude e incluso la violencia. Por eso, este mandamiento nos llama a un corazón puro y generoso. El deseo de la riqueza y la virtud de la pobreza de corazón. El deseo de bienes materiales no es malo en sí mismo, pero se vuelve peligroso cuando nos lleva a la injusticia o nos hace olvidar a Dios y al prójimo. Jesús nos enseña la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:3. Esto no significa que sea malo tener bienes, sino que debemos vivir con desapego, es decir, usarlos para el bien sin poner en ellos nuestro corazón. La envidia y sus efectos. La envidia es un pecado que puede llevar a otros males, como la tristeza por el bienestar ajeno, la murmuración o calumnia para perjudicar a otros, y el deseo de obtener algo a costa de la injusticia. Para combatir la envidia, el Catecismo nos invita a practicar la caridad, la humildad y la gratitud. ¿Cómo vivir este mandamiento? Algunas maneras de vivir el 10º mandamiento son: ser agradecidos por lo que tenemos, reconociendo que todo es un don de Dios; compartir con los necesitados, recordando que la caridad nos une a Dios y al prójimo; confiar en la providencia de Dios, evitando la ansiedad por el dinero o el éxito material; y alegrarnos por el bien de los demás, en lugar de sentir envidia. Conclusión: el 10º mandamiento nos llama a purificar nuestro corazón de la codicia y la envidia, viviendo con gratitud y generosidad. Nuestra felicidad no depende de acumular bienes, sino de confiar en Dios y amar a los demás.